Luisito, hacedor de toreros. Cargar la suerte con Jaime Roch. A Ludovic Ledong Luisito no le gusta el término hacedor de toreros. Diremos entonces que el matador de toros nacido en París y afincado en Sanlúcar de Barrameda conserva ciertos rasgos distintivos de los personajes del toreo de antaño. Y para definirlo, utilizaremos la palabra catalizador de toreros, que viene siendo lo mismo que un impulsor, un motor. Él tiene la capacidad, con su apasionamiento, con su pedagogía también, de ser punto de partida para los toreros, de hacerlos valer. Algo nada fácil hoy en día, un milagro, tal y como él dice. Tiene devoción por el maestro Dámaso González, fue el descubridor de Emilio de Justo y de Pablo Aguado, y ahora ayuda a Daniel Crespo, un torero gaditano nacido en el puerto de Santa María que salió 2 veces a hombros en 2023 y no ha vuelto a torear. Luisito es, sin duda, un romántico del mundo taurino, de los personajes con sabor antiguo que ofrecía el toreo de antes. Es uno de esos soñadores que merece la pena escuchar. Habla Luisito, un catalizador de toreros, pero de los buenos toreros. Ludovic Ledong Luisito, bienvenido al podcast Cargar la suerte. Muchas gracias, Jaime. Es usted parisino, vive en Sanlúcar de Barrameda, tomó la alternativa en Bayona y es un hacedor de toreros. Bueno, sí, nací en París, llevo ya 27 años viviendo en Sanlúcar. Tomé la alternativa en Bayona en el año 97 con Ponce y Rivera y hacedor de toreros, pues mira, no es un término que a mí no es que no sea hacedor, sino que creo que los toreros que yo he ayudado, si han conseguido algo es porque lo tenían dentro, no es porque yo lo haya hecho. A usted, Luisito, lo considero un romántico de los personajes antiguos del toreo, de los soñadores. Bueno, es mi forma de ver las cosas. Si fuera por dinero ya se sabría cómo está eso, pero que me sigue enamorando el toreo, tengo mucha afición, tengo una pasión loca por el toreo y entonces, bueno, pues el romanticismo va un poquito a la par de eso. De momento, gracias a Dios, no ha tenido que ser una forma para vivir yo, sino que, no ha sido mi forma de ganarme la vida, pero que gracias a Dios tengo mi empresa, mi negocio y entonces me permite hacerlo un poquito a mi forma, que si es romántico desde tu punto de vista, pues es romántico. Pero cada vez quedan menos personajes así. Bueno, que el toreo está como está, el sistema está como está y nunca es agradable que te digan que no 30 veces y hay que luchar por la 31 y está, y tener las cosas muy claras con uno mismo, con el torero que ayudas en ese momento, de saber que lo más normal es que nos cierren la puerta y luchar para que te digan que sí en lugar de no. ¿Qué le ayuda a motivarse a luchar en estos momentos? Bueno, en estos momentos, bueno, ahora mismo, después de un tiempo que me quería apartar un poquito para respirar un poquito, porque el toro cuando yo estoy metido me coge mucho tiempo de físico y moral. Por lo tanto tenía necesidad de descansar un poco, entonces descansé después de la alternativa de Solalito, lo dejamos, que era lo pactado cuando empezamos, y me tomé un año un poquito sabático de toros, que me ha venido bien, y ahora pues me estoy volviendo a ilusionar con un chaval con unas cualidades increíbles, que al final lo que creo que a todos nos mueve la injusticia, el que las cosas no sean desde un punto de vista normal. Me pasó con Pablo Aguado, me pasó todavía más con Emilio de Justo y ahora me pasa con Daniel Crespo, que son toreros que sobre todo Emilio de Justo y Daniel, toreros que tienen unas cualidades innatas para ser torero y que por un H o por B o por no estar en la situación, en el lugar en el lugar adecuado, con la persona adecuada o el día adecuado, pues su carrera no acaban de despegar. Pablo Aguado y Emilio de Justo son sus mejores triunfos, ¿no?
Bueno, son triunfos de ellos. Yo me gusta más que hacedor de torero, Jaime, para volver a lo que tú me dijiste. Si me permites, me considero como, no sé cómo se dice en español, el palito que se le pone a los árboles para que empiecen a crecer, para que crezcan rectos. ¿Cómo se llama eso? Un tutor, ¿no? En francés es un tutor. En español no sé, pero esa barrita que tú pones a los árboles cuando los plantas, pues yo soy eso. Yo fui para Pablo el tiempo que estuvimos juntos, pues ese palito que le ayudó en su momento a desarrollar su tauromaquia y a conseguir contratos y a mejorar y a aprender, y con Pablo fue el principio del principio. Cuando yo empiezo con Pablo todavía no ha debutado sin caballos, o sea que es un todo hacer. Y con Emilio, pues Emilio ya venía de algunos años de ostracismo en el toreo, pero con unas cualidades increíbles que sigue teniendo, de hecho, pero que lo único que le hacía falta era un revelador, un catalizador, y que alguien luchara por él un poquito, y que él, pero al final todo lo que ha conseguido en el 99% ha sido porque las cualidades las tenía. Entonces, antes que yo hacerlo, los ayudó a revelarse. ¿Y cómo es ese proceso? Bueno, pues hay un trabajo, lógicamente, de trabajo técnico, de mucho toreo de salón, porque en esas situaciones, pues, las ganaderías, eso es como todo. Para conseguir vacas, pues, los ganaderos prefieren que vengan a su casa toreros que matan sus corridas o que están un poquito en nombre. Para los que no tienen nada, a perro flaco todos son pulgas. Entonces, siempre es complicado conseguir vacas, toros, en fin, que... Entonces, con la ayuda de amigos ganaderos como José Murube, como Ronald Garra, con Emilio de Justo, hablo, pues me ayudaron en esos momentos a tener vacas, a poder practicar lo que entrenábamos de salón. Y después hay un trabajo de que el torero crea en él, de que crea que es posible y que mientras haya una bala en el rifle sigue siendo posible. Un trabajo psicológico. Sí, de hacer crecer los toreros en que pocas balas vamos a tener, pero que todas hay que meterlas dentro. Y es lo que hizo Emilio. Emilio empezamos con una correa de toro y podía haber sido la última, si las cosas no salen como han salido. Y ese día, pues, hizo de trancabarrancas y cortó 2 orejas y me permitió llamar a otro empresario para hacer otra corrida, y de ahí otra vez a cortar las orejas, y al año siguiente, pues, podía llamar a más empresarios que me atendieron. En fin, que te vuelvo a repetir que yo sí soy el que ha llamado, soy el que ha metido la primera piedra, pero el que se pasa los toros por los muslos no soy yo. Entonces él meritó, pues, oye, que sí, mi parte, no tampoco quiero ser falsa modestia, lógicamente mi trabajo hecho, pero que lo duro del trabajo no lo hago yo, lo hace el que está con la muleta y la espada. ¿En qué consiste el toreo de salón? ¿Cuántas horas intentas trabajar con tus toreros? Bueno, con Pablo fue enseñarle los principios, porque es verdad que cuando empecé con Pablo tiene conceptos de escuela taurina, de ir de tapia a los tentaderos. Entonces está muy verde en el plan de conocer muchas cosas, al no haber debutado ni siquiera se había puesto un traje de luces cuando empezó a ayudar a Pablo. Y con Emilio, pues gracias a Dios, tanto con Emilio como con Daniel son 2 toreros que le gustan mucho torear de salón. Por lo tanto, pues la hora que hay que echar, se echan. Por lo menos un par de horas o 3 todos los días, pero yo intento diferenciar torear de salón y hacerse un toro. O sea, hacer deporte y torear de salón no es lo mismo. Hay días que por lo que fuera el cuerpo no está para torear de salón, pues mejor hacer ejercicio. Si no se coge capote, no se coge muleta. Pero el día que se coge un capote de muleta hay que ser capaz que durante la media hora que te sirve un toro de un banderillero o un compañero que te hace el toro, pues tiene que uno creerse que está matando un toro de verdad. Y entregarse y acabar sudando y estar metido como si la plaza estuviera llena, ¿no? A pesar de estar en chándalo o en calzona, pues de estar metido de verdad. Y yo ahí mi trabajo, pues corregir. Yo soy el ojo externo de lo que no tenemos los toreros cuando toreamos. No tenemos ojo externo que nos
nos guía, que ve los toques un poquito desplazados, que si una pierna mal colocada, que si detalles que hacen que un muletazo bueno salga extraordinario o solamente bueno. ¿Cómo es un muletazo extraordinario para usted? Bueno, son muchas cosas. Está claro que el cuerpo del torero, y gracias a Dios, pues tanto Pablo como Emilio son dos toreros que tienen lo que para mí es esencial para poder echar mano a un torero, echarle una mano a un torero, es que se parecen a toreros. O sea, que su cuerpo les ayuda. Están finos, están preparados, tienen cara de torero. No me negarás que Pablo Aguado vestido de luces y Emilio de Justo vestido de luces, si tú tienes que dibujar toreros, lo dibujas así. Entonces, pues, un muletazo bueno de Pablo Aguado no es el mismo muletazo que Emilio de Justo. ¿Por qué? Porque su cuerpo no es el mismo. Y por eso los toreros son tan distintos al final del cabo, porque con el mismo capote y la misma muleta, dos toreros hacen un muletazo totalmente distinto. De ahí lo bonito del torero y de ahí que haya gente que son más de uno y otros más de otros. Pero si hablamos de la dimensión de un muletazo, de los pasos, ¿cuáles serían para usted? Bueno, yo entiendo que un muletazo tiene que, el toro tiene que estar medio encurvado al torero, o sea que tiene que el torero ofrecer la pierna de salida, cargar la suerte, como tu programa, pero tampoco en exceso. Yo digo una frase muy a menudo que digo que lo mejor es el enemigo del bien. Cuando algo está bien, a veces por querer mejorarlo, se empeora. Entonces yo soy muy poco partidario de los muletazos forzados. Tiene que fluir, tiene que ser una cosa natural, y el ole, entre comillas, se tiene que decir en los 2 primeros segundos del muletazo. ¿Por qué? Porque estás colocado, está la muleta en su sitio, el toque, el torero, yo soy partidario de que el torero tiene que tener siempre la iniciativa en el muletazo, o sea, que sea el torero el que vaya a recoger el toro, que no sea el toro el que venga, puede parecer igual, pero no es lo mismo. Y a partir de ahí, porque el torero meta su personalidad y sus sentimientos y sus hechuras y sus ganas, en fin, que te repito, cada torero es un mundo. Ahora bien, la técnica pura y dura, pues son tantos matices que es complicado de explicar por teléfono y en detalle. Tendríamos que estar juntos y con una muleta te podría explicar qué diferencia hay entre una cosa y otra. Pero si hubiese que definir los pasos, habría que engancharlo muy adelante, llevarlo muy toreado. Yo soy, como te he dicho, lo mejor es el enemigo del bien. Muy adelante no me vale. Adelante sí. Engancharlo adelante, no muy adelante. Lo que dé el vuelo de la muleta, al fin y al cabo. Y que el muletazo inicie, y lo bonito para mí del toreo, es confiar en tu chisme, confiar en tu muleta. Por lo tanto, una vez que tú inicias, que tú has enganchado al toro adelante, no esperar que él venga para tú tirar de la muleta, sino que haya siempre como unos 20 centímetros entre la muleta y los pitones. Se puede llamar temple, pero es más aspirada al toro, y a partir de ahí pues llevarlo atrás de la cadera, pero tampoco detrás en redondo, tampoco en círculo a 360, que por rizar el rizo, pues si tú llevas el toro atrás, pues te descompone para el siguiente, te encuentras un poquito descuadrado para el siguiente muletazo, que al final de lo que se trata es pegar series. Y con muchos muletazos en cada serie, si el toro lo permite. Sí, y al fin y al cabo, si un muletazo primero está bien dado, el segundo lo estará, y el tercero y el cuarto, después lo que te permita el toro. Después hay que tener la inteligencia torera de saber qué toro puede tragarse 4, qué toro se puede tragar 6, qué toro necesita 8, y en qué momento de la faena estás para apretar, para desapretar, porque los animales tienen que llegar al final de la faena, y si tú lo quieres quitar todo en la primera tanda, pues te quedas sin faena. Y ahí es cuando yo intervengo en la plaza con mis toreros, normalmente de intentar guiarlos, si puedo, porque no dejan de tener la batuta de la faena, pero de intentar guiarlos sobre lo que yo percibo desde fuera, de que si el toro está más fatigado, menos fatigado, si hay que darle tiempo, menos tiempo, si los terrenos son adecuados para ese momento de faena o no. Porque una vez que un torero está y más con toreros como los que he estado, que están, entre comillas, poco toreados y
y necesitan, no tienen ese automatismo. El ojo exterior ayuda mucho. Una figura del toreo que está harta de torear no necesita de mis consejos, entre comillas, o se puede hablar después, pero que cuando un torero tiene tantas balas, a mí me reprochaban cuando yo estaba con Emilio, de que yo hablaba mucho en la plaza, pero que a esa gente me gustaría mucho poder decirle que las pocas balas que teníamos en el rifle, o sea, las pocas corridas que teníamos, las muy pocas oportunidades que teníamos, no teníamos derecho de dejarla escapar solamente por un defecto o una cosa que yo viera en la plaza en ese momento que podía solucionar la faena y hacernos cortar las orejas. No sé si me explico bien, pero que yo veo un problema delante mía. Mi deber como mi torero no tiene tantas corridas, y para decir no toreamos mañana, no toreamos pasado, no tenemos 50 corridas de toro firmadas, pues hoy tenemos que cortar las orejas, y si veo que pasa algo que puede impedir que esas orejas se corten, pues mi deber como apoderado es guiar mi torero para que vea el problema y lo resuelva y solucione la faena. Dicho esto, Luisito, ¿cuál es para usted la idea de toreo? ¿Qué toreo siente usted e intenta transmitir? Es una pregunta tan fácil y a la vez tan compleja. El toreo bueno gusta a todos. ¿Qué es el toreo bueno? Pues el que es un plato al que le falta sal, todo el mundo sabe que le falta sal, o si le metes sal, le sobra sal. Para mí el toreo bueno es como beber agua cuando uno tiene sed. Es tan natural que te caiga bien cuando ves una faena de las que te emociona, pues tú dices, esto lo quiero revivir. La faena de Morante de Rabo y muchas otras, porque ahora mismo la que me viene a la cabeza, algunas de Pablo, algunas de Emilio, algunas de Juan Ortega, y tú dices, esto es el toreo, no es otra cosa, y todos nos ponemos de acuerdo. O sea que no hace falta, porque al fin y al cabo, Jaime, todos los toreros son distintos, lo que te he dicho antes, y al final el que da lo mejor de sí le puede gustar a muchos, y a casi todos. Puede haber toreros que no sean de mi corte, pero si yo lo veo delante de un toro hacer las cosas que te pide el toro en ese momento y cuajarlo, como llamamos nosotros, pues aquí hay que quitarse el sombrero, te guste más el corte de torero o no. Al final al cabo lo que quiero decir con eso, que a mí me cabe todos los toreros en la cabeza, me cabe todos los tipos de toreros en la cabeza. Lógicamente me gustan algunos más y otros menos, pero por gusto, como me gusta, no me gusta el pescado, me gusta más la carne. Pero no hay que encasillar que no, un toro bueno, un toro malo. Después cada uno se encuentra con su papeleta, que si matas una de una cierta ganadería, pues no es lo mismo que matarla de otra, y las situaciones, la situación de uno, no es lo mismo un torero que está toreando todos los días, uno que es su segunda correa de todo el año. Entonces todos esos parámetros hay que saber valorarlo y medir en función del toro y del torero que tiene enfrente. Más allá de los matices, vayamos a lo concreto. ¿En el toreo eficacia por encima de la belleza o viceversa para usted? No está reñida una cosa con la otra. Hay que ser eficaz siendo bello. Está claro que el toreo, el torear, es domenear un toro, es doma, es hacer a un animal algo que por naturaleza no quiere hacer. Por lo tanto es como domar un caballo. Lógicamente hay una parte de doma o de eficacia, para volver a tu frase, que hay que aplicar, técnicas, conceptos que hay que aplicar para que el toro se ahorme, se haga, para que al final le acabas haciendo lo que tú quieres con tu belleza. Por lo tanto, eficacia y belleza, no creo que no deben de estar una reñida con la otra. No veo el porqué. En ese domar un toro, Dámaso González era uno de los mejores. Usted bueno, lo admiró mucho. Desde mi punto de vista estamos hablando del mejor. O sea, yo le tengo una devoción absoluta al maestro. En paz descanse. Tuve la gran suerte de un día conocerlo de tú a tú. De hecho, ese encuentro tuvo lugar con Pablo Aguado. Estábamos
los tres, Pablo siendo un noviero sin caballo, y no entendía la emoción que era la mía cuando yo me senté en la misma mesa que el maestro. Dámaso González es para mí, y lógicamente volvemos a lo mismo, puede haber otras personas que pensarán distinto, pero para mí Dámaso González es una piedra angular del toreo actual. Es una piedra angular para los Ojeda, para los Jesurines, el toreo actual. O sea que Dámaso es una piedra que no se puede, es un cimiento del toreo actual, y ha hecho cosas animales que no se volverán a ver de otra manera, pero que ese temple que tenía, esa forma de enganchar a los toros, de dominarlo, de hacer de un toro imposible hacerlo bueno, y de un valor colosal para mí. A mí en la época mía de noviero y cuando yo estaba todavía con la hierba en la boca, vamos a decir, era un referente para mí, y cuanto más pasaba en los años, más me daba cuenta, cuanto más avanzaba yo en la profesión, más me daba cuenta del mérito y de lo grande que había sido ese hombre. ¿Cuál ha sido la mayor aportación al toreo actual de Dámaso? ¿Los terrenos, el temple? Es que lo acaba de decir, o sea que la ambición, que fue un tío ambicioso, de no dejarse ganar la pelea nunca, del temple, pues, una muleta de Dámaso González podía ser la temporada entera. Después los terrenos, se pisaba los terrenos, todo el mundo nos acordamos de porque ya está en YouTube y se ha vuelto a repetir muchas veces cuando se hablaba de Dámaso, de la famosa faena al toro de Samuel Flores en Madrid con el traje verde. ¿Quién se pone ahí? ¿Quién? O sea que no muchos. Creo que me sobran dedos de la mano para que un hombre sea capaz de hacer eso a un toro que le llega los pitones por encima de la cabeza y de acabar haciendo el péndulo. O sea que de un toro que no tenía, porque lo que se ve en redes sociales de esa faena es solo la parte de la muleta. Con el capote el toro era un tigre, y este hombre, confiando en su muleta y en su técnica, y bueno, pues llegó a hacer del toro lo que tenía antes, de hacer al toro lo que él no quería, pues consiguió que el toro lo hiciera. ¿Los toreros se hacen o nacen? Yo tendría tendencia a decirte, Jaime, que creo que nacen, ¿vale? Yo creo que nacen porque ser torero es tan milagroso, ser figura del toreo y ser un torero de feria, es tan milagroso y es tan exigente que nadie te puede obligar a hacer lo que hay que hacer si no lo tienes dentro. O sea, no creo que Pablo Aguado o Emilio de Justo estuvieran en el sitio donde están, sino porque lo tuvieran en ellos mismos desde que nacieran. Otra cosa que pues eso, que Emilio pasara por donde pasó los años antes de conocerme, que Pablo no lo habían visto todavía sin caballo en ningún lado, pero que al final al cabo hay que tener esas cosas dentro. Yo estoy convencido de que desde que nacieron esos dos, te hablo de esos dos que yo lo he tenido muy cerca, lo tenían dentro. Entonces, después se puede trabajar, lógicamente, no hay cualidades, no hay talento que sin trabajo no consigan cosas. Me gusta mucho el refrán, dice: cuanto más trabajo, más suerte tengo. O Nadal, para darte un ejemplo, ¿o tú crees que Nadal no se ha partido entrenando? Pues sí, el que más posiblemente, pero las cualidades y la abnegación y el sacrificio y tal, pues lo tenía él. Después ha trabajado como el que más, pues sí, pues eso es el talento con trabajo, pues se consigue cosas. ¿Qué es lo que más le llama la atención de un niño, de un joven que quiere ser torero? Bueno, cuando son muy jóvenes, a mí me gusta esa frescura, esa ilusión, el jugar al toro, el creer que todo es posible, y es bueno que los chavales se aficionen, que quieran ser toreros. Después la realidad se impondrá a todos, la realidad de la vida, en todos los campos de la vida, viendo. Y después pues la selección natural se hará como se debe de hacer. Yo, para darte un ejemplo, que solamente te puedo hablar de mi caso, cuando yo me inscribí en la Escuela Taurina de Nimes en el 91, creo, éramos 70 alumnos.
llegamos a ser matador toro 2 de esa jornada. Hubo una selección natural. ¿A quién llegó a ser matador toro? Pues el que pudo más, el que entrenó más, el que era capaz de sacrificarse un poquito más. Y entonces fueron cayendo los demás, pues desde tentaderos hasta sin caballos, pues ya pasaron la mitad, con caballos ya quedaba la mitad, y a matador toro pues llegan los que pueden. Entonces, de los chavales me gusta esa ilusión, esa frescura, el querer ser. Ya habrá tiempo de empezar en técnica, en lo duro que está esto, en el sacrificio, aunque es bueno que se den cuenta cuando una cosa es querer jugar al toro y la otra es ser torero. Pero yo entiendo que para ser torero hay que tener ya una cierta madurez, quitando casos excepcionales, que puede ser Marco Pérez o el Juli, para nombrar los más jóvenes que tenemos, que esos han nacido maduros. Por lo tanto, pero lo que implica ser torero implica tantas cosas que hay que tener un poquito, una cierta madurez, no ser un niño del todo, sino ser un adolescente, para que sepas que las decisiones que uno toma tienen consecuencia, y cuando un niño, pues es complicado tener esa forma de ver las cosas. ¿Qué tiene que tener un torero ahora mismo como Daniel Crespo para que usted le eche una mano? Pues tiene que tener lo que tenía Emilio de Justo, lo que tenía Pablo Aguado, cualidades para ser toreros, y desde mi punto de vista una situación injusta, o sea, y cuando yo, no es la palabra injusta, sino no merecida. O sea, que un torero como Daniel Crespo no merece estar donde está. Las últimas corridas que ha toreado, ha cortado 5 orejas con figuras, ha cortado 3 el primer día y 2 el segundo. Es un torero que todo el mundo, cuando yo me interesé por él y dije que le iba a ayudar, muchos profesionales me han llamado para decirme, vaya tela, Luis, te ha llevado un pedazo de torero, ¿qué pedazo de toro es? Me alegro escucharlo, pero a la vez me digo, ¿y si es tan bueno, por qué está sentado? Entonces, pues voy a intentar ser pues ese catalizador, esa mano donde se va a poder, ese hombro donde se va a poder apoyar, esa mano donde va a poder que va a poder coger, y entiendo que para los toreros nunca es fácil de llamar a empresarios, a ganaderos, y a mí como no me molesta que me digan que no, porque lo normal es que me digan que no, y me dicen que no, ya me han dicho que no unas pocas veces ya este año, en 3 meses, lo voy a intentar. Salimos los dos a pelos, o sea, no tenemos apoyos más que él de mí y de él. Y si lo conseguimos si lo consigo como lo conseguí con Emilio de Justo, de hacerle aunque sea una, aunque sean 2, bueno, pues algo será, porque el año pasado no tuve ninguna, y esa ilusión, pues ¿quién me la quita a mí? Y él está dispuesto a sacrificarse como es normal, y a dar lo mejor de sí si nos toca torear, pues y ha salido de la situación donde está. Es lo único que tiene que tener para mí un hombre para yo ayudarle, es que me emocione, que me motive su situación, por las razones que fuera, que yo vea una lucha que hacer. Lo normal, Jaime, es que no lo consigamos, porque milagros en Lourdes, y no todos los días. Pero y quién sabe, y si toco la flauta, como decimos en el toreo, y si toco la flauta, que algún empresario, yo sé que Daniel ha postulado para la Copa Chenel, ojalá entre, pues ya tendría una bala, y esa bala pues la tiene que meter dentro de la diana, y si no la mete, pues vuelta a empezar. Más allá de su situación, de su vocación, ¿qué le ha visto a Daniel Crespo? Bueno, yo lo vi en el puerto el año pasado, bueno, en 2023, ya no es el año pasado, hace 2 años. En el 2023, cuando toreó en el puerto, una corrida con Juli y Rocarrey, creo que la primera, o Manzanares, no me acuerdo, y era su primera corrida de todo del año. Y no te puedes creer lo que ves. O sea, te dice, no, lo que estoy viendo no es normal. Con 2 figuras al lado, una corrida encastada, de cubillo, le sale un toro muy encastado, y está como en el patio de su casa, lógicamente con algún defecto de no estar toreado, pero en años luz de ser un chaval que era su primera corrida de toro del año.
Y tú dices, bueno, pues eso es increíble, eso, bueno, pues, entonces, y todo el mundo hablando maravilla de él, y todo el mundo diciendo, oye, este torero tiene que estar en otro sitio, tiene que estar con, no te digo con la figura, porque eso es una palabra mayor, pero sí que tiene cabida en algunas ferias para que se dé a conocer. Y al día siguiente hubo una sustitución y le dieron la sustitución. Y volvió a cortar 2 orejas. Y tú ves otra vez a un torerazo, a un torero de feria. Pero que, si queremos ser honestos con el toreo, Jaime, ahora mismo Borja Jiménez está arriba, pero hace pocos años, hace 2 o 3 años, Borja Jiménez nadie le echaba cuenta. Ahora mismo todo el mundo habla muy bien maravillas de David Galván. Hace 2 o 3 años nadie echaba cuenta a David Galván. Entonces, ellos no han dejado de creer en ellos mismos, han dado con las personas adecuadas en el momento adecuado, y el toreo entero, el mundo del toro, ha podido ver que no solamente existen los de la feria, que hay mucha gente detrás que valen, que lo único que, lógicamente, es la serpiente que se muerde la cola, Jaime, porque yo he llamado a algunos empresarios y me dicen, ay, te lo pondría, pero es que no ha arreado nada. Digo, ya, pero por esa regla de 3, pues no va a torear nunca. Se tienen que atrever los empresarios, y no digo que se jueguen su dinero, pero que hay plazas medianas o pequeñas de segunda y tercera que debería ser casi obligatorio de fomentar una nueva hornada de toreros, porque por desgracia nuestra, los Ponce, Morante, Talavante, o sea, para nombrar los mayores, los Manzanares, se irán en plazo de unos 10 años. Entonces, si no renovamos nosotros mismos los sitios, pues vamos a dejar escapar toreros tan buenos como Borja Jiménez, como David Galván y como Daniel Crespo. ¿Y por qué ocurre esto, Luisito? ¿Por qué no se da lugar a esa renovación? Pues no lo sé, porque entiendo que se ha reducido mucho el número de corridas. Entiendo que los empresarios quieren apostar a caballo ganador para poder defender las entradas, porque hay pliego de condiciones que te marcan X toreros. Yo recuerdo en la época, una cosa, fíjate, una anécdota. Recuerdo que llamé a una plaza de Extremadura, no me acuerdo muy bien la plaza, de verdad, si no te lo diría. Llamé a una plaza de Extremadura para poner a Emilio de Justo, para proponer una corrida de Adolfo Martín, ¿vale? Y el concejal de fiesta me dice, no, es que, y te matizo, Jaime, la plaza era una portátil, ¿vale? O sea que tercera, muy pequeña plaza de un pueblo de Extremadura, de donde es Emilio de Justo. En un momento del concejal me dice, no, tienen que ser toreros del grupo B, mínimo. Grupo B significa que has toreado por lo menos 12 correas de toro el año anterior. Por esa regla de 3, si tú lo pones, y Emilio de Justo ya había toreado 3 correas de toro el año anterior, no 12, pero 3, y ya había triunfado en Monomarsá, ya había triunfado en Ortez, en fin, que estaba para poder, pero claro, si los propios ayuntamientos ponen pliego de condiciones donde limita el acceso a los que podrían ser, yo no pido favores, digo que no es un favor para mí, sino para el toreo, de poder apostar. Y gracias a certámenes como la Copa Chenel, pues Borja Jiménez ha podido salir la cabeza del hoyo. Imagínate el torerazo que no me hubiéramos perdido si no hubiera existido la Copa Chenel. Sin duda. Entonces, también es cierto, y si me permite matizar, Borja Jiménez hubiera triunfado sí o sí. Que lo que pasa es que la Copa Chenel ha ayudado a que no fuera dentro de 4 o 5 años. Sin duda. ¿Vale? Entonces, pues yo, Daniel Crespo ya tiene 6 años de alternativa, pues ya sabe lo que es torear con figuras, sabe lo que es estar sentado en su casa, lo que duele estar sentado en su casa cuando uno es buen torero, y tu último error fue cortar 5 orejas en una plaza de primer, no, el puerto de segunda, de cortar 5 orejas en el puerto. Es tu único defecto. Entonces, ¿cómo le explicas tú a Daniel que cortar las orejas vale para que te repitan? Pues no vale. Entonces, esto es lo que tiene que cambiar. Oye, que yo soy empresario y
y no juego mi dinero con montar corrida de toro, y hay muchas cosas que desconozco, pero si tú lo miras desde fuera como el espectador, dices, si cortas 5 orejas, pues lo normal es que te repitan. Pues no lo han repetido. Te repito, que yo no sé los argumentos tendrá el empresario para no haberlo hecho, pero no puedes dejar de pensar que justo no es. Sin duda. Así que, Luisito, muchas gracias y A ti siempre. que esta andadura con Daniel Crespo traiga mucha suerte. Bueno, la vamos a necesitar porque las balas van a estar contadas. Espero que algo de Francia salga, espero que la Copa Chanel, que el puerto este año se acuerden de él, y en fin, que va a ser de una en una y a pelo. Y al final, oye, que si no estrellamos, pues era lo previsto. Lo normal va a ser, lo anormal sería que lo consiguiéramos, pero lo vamos a intentar. Muchas gracias, Luisito, un placer. A ti, Jaime, gracias. Cargar la suerte con Jaime Rock.